¿Qué tal amigos? Qué gusto y qué placer nuevamente poder encontrarnos en este momento para estudiar la palabra de Dios como lo hacemos habitualmente. Lamento la semana pasada no haber podido acompañarlos, lo mismo que en los primeros días de esta semana. Lamentablemente un estado gripal nos impidió poder tener la voz apropiada hasta hoy como para poder enfrentar estos temas que necesitan ejercer una fuerza de voz importante, pero de todas maneras el Señor nos ha ido cuidando de alguna forma para que podamos hoy retomar nuestro estudio y lo hacemos como lo hacemos habitualmente, con una oración. Así que te invito a inclinar el rostro y orarle a nuestro Dios. Querido Padre, al estudiar ahora tu palabra, pedimos tu dirección, tu guía y la sabiduría que viene de lo alto para que podamos entender cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a amarte cada día más porque tú nos has amado primero. Ponemos en tus manos el estudio de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, esta semana estamos hablando acerca del extranjero dentro de tus puertas. ¿De dónde sos? ¿Realmente sos de donde decís que sos? Eh, Tal vez me digas desde el lugar donde estás, soy argentino, soy chileno, soy uruguayo, no sé dónde estás, tal vez en España, tal vez en Francia, y me digas, soy de tal lugar. ¿Realmente somos de ese lugar? Aquí en nuestro país tenemos una gran variedad, podríamos decir, somos un crisol de razas que ha formado a este país. Y en muchos lugares pasa algo muy similar. Tal vez padres que han venido de algún país vecino, abuelos que han venido en alguna inmigración de la zona de Europa, tal vez algún abuelo español, alguna abuela italiana, tal vez algún abuelo o bisabuelo alemán, algún ruso que llegó a estas tierras escapando en busca de libertad, y todos fueron formando este gran grupo que hoy conocemos como nuestro país. Pero la palabra de Dios es clara y dice, al extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, ¿dentro de qué puertas? Las puertas de nuestro país, podríamos decir, las puertas de nuestra provincia, tal vez incluso hasta las puertas de nuestra casa. Yo vivo acá en la República Argentina, y si bien no me siento un extranjero, vengo de la República Oriental del Uruguay. Tengo tantos años viviendo acá en Argentina que me siento, soy argentino. Y no se ofendan mis hermanos uruguayos por esto, pero nos vamos sintiendo parte de ese lugar, de ese pueblo. Cuando el pueblo de Israel, elegido por Dios, es elegido, ¿dónde estaban? Como pueblo, ¿dónde nacieron? Nacieron dentro de otra nación, que fue el pueblo egipcio, y de allí fueron sacados, de allí fueron trasladados.
Es decir, que ellos también eran extranjeros en el lugar donde estaban. El versículo que encabeza nuestro estudio de esta semana encontramos en Deuteronomios 4:8 y dice: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo a un pueblo que desgraciadamente desobedecía casi en forma permanente la voluntad de Dios. Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley, mientras ellos allí al pie del monte estaban adorando a ídolos. El Señor estaba dando estatutos, normas, guía, y ellos estaban haciendo otra cosa que no era lo que correspondía. Aquí en el capítulo 4 hay un par de palabras en hebreo que se pueden traducir de una forma muy clara. Yo no las voy a leer en hebreo porque lo que menos podría sería hablar en un idioma que no conozco, pero el significado es ahora y ahora pues, ¿sí? A pesar de lo que el pueblo había hecho, el Señor le dice: ahora pues van a tener que seguir estos lineamientos, a pesar de la actitud de ustedes. Y en segundo lugar aparece, después de esta palabra, un verbo que, según podemos entender, dentro de esa oración es Shema. Durante el año pasado, durante el periodo de pandemia, estuvimos colaborando con la comunidad de hebreo adventista acá en Libertador San Martín, y cada semana grabábamos los mensajes de esta comunidad y fuimos aprendiendo varias palabras, no todas, y no las voy a repetir, no porque sean malas, sino porque nuestro oído no está acostumbrado a muchas de esas palabras, pero sí fuimos aprendiendo su significado y su simbología. Y entonces Yema quiere decir escucha, oye, obedece. Entonces podríamos decir que la frase con la que empieza el capítulo 4 de Deuteronomios podría decir: ahora pues, Israel, a quien se estaba refiriendo Dios, debido a lo que has hecho, ¿sí? Debido a lo que yo hice por ti, que era sacarte de esa tierra de esclavitud, tú debes obedecer esto que te estoy dando, que eran los mandamientos de Dios. Bien, en el día de ayer, dentro del estudio que estamos realizando, estamos viendo el capítulo 9 y 10. Este capítulo, una vez más, estos capítulos son básicamente la reafirmación de ese amor incondicional de Dios, pactando una y otra vez con su pueblo, tratando de sacarlos de esa rutina en la cual caían periódicamente. El pueblo venía de Egipto, donde una de sus principales uno de los
principales problemas, podríamos decir, era básicamente la idolatría. Egipto se caracterizaba por tener muchísimos dioses y ellos habían tomado gran parte de esa cultura para sí. Entonces, acá Dios nuevamente señala, y si vamos a Deuteronomios 9:17, dice, entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Fíjense la figura, Dios allí en aquel monte escribiendo con su dedo los estatutos que les quería dar, reafirmando el pacto que estaba haciendo con ellos y ellos haciendo desastres allí en el valle. ¿Qué hace Moisés cuando ve, después de haber estado 40 días con Dios, en plena armonía con el Señor, trayendo los preceptos sagrados escritos por Él, se encuentra con aquel desastre que ve y su mente, su humanidad pudo más y arroja aquellas tablas, rompe aquellas tablas? Pero Dios, a pesar de todo, sigue siendo amoroso, misericordioso, y les recuerda en un par de versículos nada más quién era Él y por qué los había elegido. Y fíjense lo que nos dice Deuteronomios 10, capítulo 10, versículos 14 al 16. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. ¿Recuerdan? Le dijo a Abraham, a Jacob, a Isaac, que todas las descendencias de ellos iban a ser benditas, iban a ser prosperadas, iban a ser bien tratadas, si así lo eran, las naciones que trataran con ellos, o maltratadas si aquellas naciones no los trataban bien. Entre los pueblos, como en este día. Y fíjense el versículo 16. Dice, circuncidad, pues, el corazón, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis vuestra cerviz. Recuerdan que parte del pacto que Dios había hecho desde Abraham para acá era la circuncisión como forma de pacto entre Dios y el hombre. ¿Qué significaba esto? Físicamente era una forma higiénica, limpia, de poder mantener su cuerpo en pureza. Y ahora Dios ve estas circunstancias en las que está hablando Moisés con su pueblo. Ustedes que me vieron subir al monte para encontrarme con Dios, ahora los encuentro haciendo esto. Así que Dios mismo intercede y le dice, circunciden el prepucio de vuestro corazón. El prepucio es en nuestra carne humana, es ese capuchón que nos envuelve y que no nos deja, no nos permite ver más allá de lo que el Señor nos quiere mostrar. Es ese velo que obnubila nuestro pensamiento
y hace que endurezcamos, que pongamos como una coraza alrededor de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Así que el Señor les pide que por favor no endurezcan su corazón, que sean amables. ¿Y con quiénes debían ser amables? Recuerdan que parte del pueblo cuando salió de Egipto, no salió solamente el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Con ellos vinieron también muchos egipcios. Y en el camino donde fueron pasando, muchos de los pueblos que fueron conquistando, muchos de los pueblos con los que se relacionaron, se fueron sumando al pueblo de Dios. Es decir, que aquel pueblo estaba lleno de extranjeros. ¿Sí? Ellos mismos eran extranjeros. El Señor mismo nos dice a nosotros que somos extranjeros. Por eso mi pregunta al principio, ¿de dónde sos? Podrías decirme del país que mencionamos, pero en verdad no somos de acá. Nosotros somos peregrinos y extranjeros acá en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque no es nuestro lugar. No nacimos para vivir acá en esta tierra. Nacimos para vivir por la eternidad en un lugar santo, sagrado, distinto, que es un lugar que el Señor está preparando para nosotros. Por eso el Señor nos hace ver de que nuestra función aquí en la tierra no es la de tratarnos mal, sino amar a todos los que nos rodean, inclusive a los extranjeros, aquellos que nos rodean. He aquí que yo soy el Dios de los cielos y de los cielos de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay en la tierra. Nada es nuestro, te dice el Señor. Esto que vos consideras tu casa, esto que vos consideras tu propiedad, no es tuyo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de los señores, es el Dios de dioses. Y cuando el Señor dice que Él es el Dios de dioses, quiere decir que dentro de nuestra concepción, de nuestro pensamiento, hay otros elementos, otros dioses que se han ido interponiendo entre Él y nosotros. Y Él nos dice que Él está por sobre todas las cosas, que no somos nosotros los que debemos encargarnos de dominar, sino permitir que Él se apropie de nuestra vida. Él es el dueño de la tierra y de todo lo que hay acá en esta tierra. Dice el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. A ver, sí, vos y yo no somos nuestros. Generalmente en nuestro vocabulario a nuestros hijos le decimos, ¿de quién sos? Nuestros hijos que nos responden, de papá, de mamá. Pues, queridos amigos, nosotros no somos de nosotros, somos de nuestro papá, de nuestro Padre Celestial. Nada de lo que hay acá es nuestro. Y el Señor nos invita a que todo lo que se cruce en nuestro camino tenga un sentido de no pertenencia, sino un sentido de su pertenencia.
que reconozcamos que lo que recibimos no es nuestro. Así como lo hacen los extranjeros, agradecidos porque vienen a un país que los cobija, que los recibe, que les brinda protección, asilo, cobijo, trabajo, alimento. Bueno, así debe ser nuestra vida para con Dios. Por eso el Señor nos dice en el estudio de hoy, amaréis al extranjero. Amaréis al extranjero. Allí en el versículo 19, si leemos del 17 en adelante del capítulo 10 de Deuteronomio, lo vamos a encontrar, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Quiere decir que esos dioses que nos hemos hecho no son nuestros dioses, son cosas creadas, no tienen valor, no tienen ningún sentido. Es el Señor de señores. Antes la gente humilde le decía Señor a su amo, a su patrón. Bueno, pues Dios es el Señor de esos señores. ¿Sí? No nos creamos nosotros que somos superiores a nadie. Dice, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dice el versículo 18, que hace justicia al huérfano, a la viuda, y que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Vos y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y sin embargo el Señor nos alimenta. Así como cuidó del pueblo durante el tiempo que peregrinó en el desierto, cuidando sus vestidos, dándoles el alimento, así cuida también de nosotros. Por eso, la advertencia a nosotros hoy es, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis también en la tierra de Egipto. A ver, hagan ustedes con aquellos que están junto a ustedes, como yo hice con ustedes. Como yo los traté, los cuidé, los protegí en el desierto después de haberlos sacado de aquella podredumbre donde vivían. El Señor nos está ofreciendo un lugar maravilloso, una posibilidad maravillosa. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? El cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De qué lugar el Señor nos extrajo? Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Querido amigo, nosotros no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este lugar. Nosotros somos huérfanos, desamparados, que transitamos de paso por este lugar. Y Él cuida de cada uno de nosotros, dándonos vestido, alimento. Así Él pretende y espera
que hagamos nosotros con quienes están a nuestro alrededor, que también son peregrinos y extranjeros en este mismo viaje, en este mismo camino que nos lleva a las mansiones celestiales. Mansiones que sí está preparando el Señor para recibirnos como la ciudad definitiva, la Sión que nos está esperando como un lugar inigualable, que no ha subido siquiera a imaginación humana, que nadie va a poder describir con palabras lo que allí se va a vivir. Que el Señor nos bendiga, nos cuide y nos acompañe, y permita que, así como el Señor nos ama a nosotros, amemos también a quienes están a nuestro alrededor. Que el Señor nos bendiga y será Dios mediante hasta nuestro próximo encuentro. Esperemos que sea a la brevedad para continuar este estudio sobre los extranjeros, sobre nosotros en esta tierra. Que el Señor te bendiga.